continuación del método FIND. Este dice que se evalúa el traslado manual de las cajas de espárragos de 20 kilogramos por falta de patines hidráulicos. Como concepto tenemos la empresa, los trabajadores expuestos, el total de trabajadores y el riesgo. Como contenido tenemos que como empresa tenemos SPAREX, el número de trabajadores expuestos 5 y el total de trabajadores son 30. Entre el riesgo tenemos las lesiones por manipulación manual de cargas. Como objetivo tenemos evaluar el nivel de riesgo mediante el método FIND para determinar si es necesario implementar medidas de control o no. A continuación pasamos con el grado de peligrosidad, donde como factor tenemos la consecuencia C, exposición E y la probabilidad P. En nuestro valor tenemos 15, 6 y 6 y la justificación son lesiones graves e incapacidad, variables varias veces al día y la alta probabilidad de lesión. Para sacar el cálculo tenemos la siguiente fórmula, que es GP igual a C por X por E por P, que son estas variables que tenemos aquí. En el cálculo entonces sería multiplicar 15 por 6 por 6 y aquí tenemos nuestro cálculo que es de 540, lo que nos da como interpretación un riesgo medio alto que se requiere actuar a corto plazo para evitar que nuestros trabajadores tengan este tipo de lesiones. En cuanto a nuestra justificación, tenemos que el grado de recuperación de repercusión es el concepto de trabajadores expuestos, como ya los habíamos mencionado, son 5 trabajadores. Total de trabajadores son 30, el porcentaje de expuestos es de 166%, el factor de ponderación que es el 1. Y tenemos la fórmula que es GR es igual a GP por FP, que es igual a 540 por 1, que es igual a 540. En cuanto al factor y el valor tenemos GP, que son 540, CC, que es 5, GC, que es 1, y en cuanto a la interpretación de recuperación baja, que el cálculo lo podemos ver ahí, que es G de 540 entre 0.5 por 1, que es igual a 1080, que la interpretación la tenemos como 1080 a 20 si se justifica implementar las medidas correctivas de inmediato. En cuanto a nuestros resultados, tenemos a los indicadores que ya había mencionado, GP, GR y J. En el resultado tenemos 540 y 1080. En la interpretación tenemos un riesgo medio alto, repercusión baja y si se justifica la elección. Asimismo, tenemos que es el método Mockler. En este caso es un método cualitativo y secuencial que se utiliza para identificar, analizar y evaluar. En este caso se evalúan 6 riesgos, que es la función, sustitución, profundidad, intención, agresión y vulnerabilidad. Del mismo modo, para calcular el carácter de riesgo. Como se muestra, hay 10 peligros, en lo cual utilizamos 3. Para medir el nivel de riesgo, que es de 1 a 200, que es un riesgo bajo, que de 201 a 600 es un riesgo medio, y de 601 o más es un riesgo alto. Como ejemplo 1 tenemos que son retrasos en la aduana, que como se tiene que sacar primero el carácter de riesgo, que es C igual a I más D. Esto da que I se tiene que sacar F por S y D es P por E, que es 4 por 2 por 3 sale igual a 12, 5 por 3 son 15, te da 15 y esto se suma 12 más 15 sería 27. Segundo se tiene que sacar la probabilidad del riesgo, que sería P igual a A por V, que esto es 4 por 4, 16. Después se saca la cuantificación del riesgo, que es CR igual a C por PB, que sería 27 por 16, que salía un 432, que sería un riesgo medio. En segundo tenemos que la falla de cadena de frío, que primero es carácter de riesgo, que sería 4 por 4, 16 y 5 por 5, 20, a lo cual se sumaría serían 36. El segundo teníamos probabilidad de riesgo, que sería, se tendría que sacar 5 por 5, 25, y la cuantificación del riesgo sería 36, se multiplicaría 36 por 25, que sería 900, que esto sería un riesgo alto. Como último tenemos el robo de mercancías. Primero tenemos el carácter de riesgo, donde tenemos que C es igual a I, y luego este se va a sumar más D, que es el de P por E, y entonces 2 por 3, que es igual a 6, y tenemos el de 3 por 2, que es igual a 6, y ya sumamos 6 más 6 da un total de 12. En segundo tenemos la probabilidad de riesgo, donde tenemos que PB es igual a
por V, donde es 3 por 3, que da un resultado de 9. Y en último tenemos la cuantificación de riesgos, que es CR igual a C por PB, que es 12 por 9 es igual a 21, donde tenemos que el resultado es de riesgo bajo. Y eso sería todo por nuestra parte.